Tanta la presión que ayer lo veíamos en un gráfico. El 83% de las exportaciones de México tienen como destino los Estados Unidos. Vaya si Claudia Sheinbaum está presionada por el encarecimiento que podría ser para sus productores, para los productores mexicanos, tener que seguir exportándole a los Estados Unidos con estos aranceles. ¿Se acuerdan que ayer les contábamos también a propósito de algunos de los inmigrantes detenidos que habían sido liberados porque no alcanzaban las camas, con el argumento en algunos casos 160 de enfermedades o de cuestiones de salud? Bueno, recién yo me refería a las declaraciones de Tom Homan, que es el zar de la frontera. ¿Y qué es lo que dijo al respecto de eso? No va a volver a suceder. Por eso le estoy pidiendo al Congreso de los Estados Unidos, a los senadores, a la Cámara de Representantes, que aprueben más fondos para seguir construyendo los centros de destino a los inmigrantes ilegales que en su momento son detenidos, trasladados a esos centros. Algunos de ellos, como sabemos y hemos visto, luego son enviados fuera de los Estados Unidos. Para ser finalmente repatriados. Sí. Bueno, y aquí estamos viendo el gráfico que nosotros adelantábamos hace minutos nada más, para entender un poco más cómo se está llevando a cabo este operativo y el despliegue de estos 10.000 miembros de la Guardia Nacional, que ya anunció a principios de esta semana la presidenta mexicana. En Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? El punto donde mayor concentración, tanto allí en Baja California como en este punto central, donde más cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas mexicanas se han concentrado, que es justamente donde se encuentra uno de los sitios de mayor volumen de cruces, que es allí entre la Ciudad Juárez y El Paso, del lado de Texas. Bueno, allí donde vos estás marcando, Sebastián, son aproximadamente 2.060 los efectivos. Y permítame marcar, en Sonora, en Chihuahua y Nuevo León es donde se registraron en el último mes y medio las mayores masacres en esas tres localidades por la disputa de los territorios entre los carteles del narcotráfico. Bueno, allí convive, ¿no? El narcotráfico, el mayor despliegue de los narcos se ve en toda esa región por una cuestión además geográfica fundamental, que es la cercanía con la frontera de los Estados Unidos. En muchos casos esas organizaciones narco, Andrés, construyeron los mismísimos túneles por los cuales pasan las drogas y también pasan los inmigrantes ilegales. Claro, porque uno habla de bandas de narcotraficantes, en realidad son organizaciones criminales que no solo se dedican al narcotráfico, sino al tráfico humano, al tráfico de armas. Por algo la presidenta mexicana, y le dio la derecha al presidente Donald Trump, pidió evitar que armas de Estados Unidos de alto calibre pasen a México y que terminen en manos de estas bandas delictivas. Claro, el acuerdo establece eso también. Y aquí, en Coahuila, es el punto fronterizo justo con Texas. Exactamente. Uno de los puntos más vos tocaste, Andrés, un tema que es absolutamente importante para entender el devenir de este conflicto, que ya no es solo la represión militar a los cárteles del narcotráfico, las organizaciones criminales organizadas, sino que es el seguimiento sobre cómo se financian y los fondos que destinan a ese financiamiento, porque sin una investigación exhaustiva y el congelamiento de esos fondos, el negocio va a seguir funcionando. Encontrarán otras maneras, les costará un poco más, tendrán que destinar más dinero quizá a sobornar autoridades judiciales, policiales y políticas, pero si no hay directamente un avance sobre la cuestión financiera de los cárteles, bueno, el negocio va a seguir. Claro, por eso hablábamos hoy que las organizaciones criminales, narcotraficantes, uno de sus eslabones es el lavado de dinero, justamente. Es decir, el dinero negro que proviene del narcotráfico se blanquea a través, por ejemplo, de gestiones inmobiliarias, como por ejemplo la construcción de hoteles en lugares muy importantes, en playas muy importantes de México. Un México que por esta situación está perdiendo turistas. Bueno, la zona sur de México, ¿no? Quintana Roo, por ejemplo. Quintana Roo, que es un sitio donde a lo largo de estos últimos años se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del Caribe mexicano.
y que, bueno, gran parte de esa construcción hay quienes indican que han sido realizadas con dinero proveniente del narcotráfico. Claro, y lo que ustedes decían también es clave. Si no se ataca, digo, con solo mandar 10.000 soldados a la frontera no se hace absolutamente nada. Entre las cosas que hay que atacar es lo que comentaban, la corrupción en el Poder Judicial, pero también en los estamentos de los estados municipales, en las alcaldías y en el Estado federal.